Empezamos con esta noticia que se conocía hace una hora, la muerte del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, apodado il Cavaliere. Berlusconi atesoraba una de las mayores fortunas de su país y una carrera política llena de luces y sombras. Durante las 3 etapas en las que estuvo al frente del gobierno italiano, apoyándose en buena medida en su inmenso emporio televisivo y un enorme patrimonio inmobiliario. En los últimos meses se habían agravado sus problemas de salud, sufría leucemia. Berlusconi ha muerto a los 86 años. Bueno, una figura controvertida, pero desde luego con un carisma innegable. Matteo Re es profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos. Su principal línea de investigación son la historia política y cultura de Italia. ¿Qué tal, Matteo? Buenos días. Buenos días, Roberto. Bueno, aunque sea un tópico, ¿se puede decir que en Italia Berlusconi era amado y odiado a partes iguales? Sí, es totalmente la verdad. Y además me pillas en este momento en Italia, porque ayer vine a presentar un libro que escribí en italiano y pude ver esta mañana un poco la reacción totalmente dividida y divisiva sobre la noticia de la muerte de Berlusconi. Hay una parte de la población que la verdad que acogió con una cierta conmoción lo que ha pasado, y otra parte de la población que sin embargo pues se ha abandonado a escenas incluso de júbilo, con lo cual pues una figura muy divisiva que pues no encuentra digamos un acuerdo ni siquiera ahora que acaba de fallecer. ¿Se puede decir que Berlusconi fue el primer político populista de Europa? Puede ser, sí. Además, uno de los primeros, si no el primero, en haber utilizado con fines políticos las televisiones de las que disponía. Berlusconi había sido y seguía siendo un gran magnate. Era una persona que cuando entra en política en el 94 en Italia era muy conocida por varios asuntos. Uno porque era un empresario de éxito, otro porque era dueño de las 3 principales televisiones privadas y tercero porque además era dueño del Milán, el equipo de fútbol que sobre todo en aquellos años 80 y 90 pues había sido uno de los equipos más fuertes del mundo. Sus defensores, ¿cuál es el principal legado político que defienden de Berlusconi? ¿Quizá llevar estabilidad a un país donde esto es un bien más bien escaso? Sí, llevar estabilidad. No olvidemos que en su segundo gobierno agotó la legislatura, algo casi imposible en Italia, duró entre 2001 y 2006. Además, pues los que siempre han defendido a Berlusconi creen que, bueno, pues que al final Berlusconi dio una imagen de Italia muy poderosa a nivel internacional. Pero también los detractores dicen, bueno, pues ¿qué imagen dio Berlusconi a nivel internacional? Entonces, una vez más, aquí tenemos una división, ¿no?, entre los que defienden a Berlusconi, al hombre Berlusconi, no tanto al partido, porque esto sí que es un problema que se verá en breve dentro del partido de Berlusconi en Forza Italia, porque pues sin el gran líder, a ver cómo reaccionarán los demás militantes, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es esta, de una idea de una Italia más estable, de una idea de Italia más presente a nivel internacional, y esto es lo que más destacan muchos, la verdad, que a lo largo de los años apoyaron a Berlusconi. Claro, y ahora queda también por ver qué ocurre efectivamente en su partido y en el gobierno, porque Berlusconi apoyaba al actual presidente, a Giorgia Meloni. ¿Se espera que pueda haber cambios en este sentido? Bueno, ahora yo creo que al frente se va a poner el vicepresidente, que es Tajani, ministro del Exterior, y luego habrá que ver dónde se coloca. Berlusconi, Forza Italia es un partido de centro-derecha, pero claro, sin el líder, que no olvidemos que este partido lideró a la coalición de la centro-derecha durante muchos años. Y cuando Berlusconi empezó a empeorar físicamente, también empezaron a empeorar los votos para ese partido. Entonces se le adelantó primero la Lega de Salvini en las elecciones del 2018 y en las elecciones del año pasado, en septiembre de 2022, Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni. Con lo cual, en muy poco tiempo, el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, llegó a ser
llegó a pasar de ser el líder, el partido líder del centro derecha, a ser el tercer partido dentro de esa coalición. ¿Qué pasará ahora? Bueno, pues hay varias opciones. Uno, que el partido se mantenga así, pero bueno, puede que haya también una fuga de votos. Entonces, claro, ¿dónde irán esos votos? Puede que algunos vayan más hacia la derecha, es decir, hacia Giorgia Meloni, y otros más tirando al centro. Y ahí será importante la figura de Renzi, de Matteo Renzi, que ya fue presidente del país. Bueno, pues a ver si consigue atraer el voto de los votantes de Forza Italia. Claro, desde luego hay una figura controvertida, pero con un carisma, desde luego, innegable, e incluso con consecuencias después de su desaparición política, que es lo que vamos a ver. Matteo Re, ha sido un placer. Muchas gracias por atendernos, además, desde allí, precisamente desde Italia. Buenos días. Venga, un abrazo. Muchas gracias a todos vosotros. Bueno, tenemos imágenes ahora mismo en directo sobre este asunto. Ahora mismo lo que podemos ver es en las afueras del Hospital de San Rafael de Milán, donde están sucediéndose las reacciones al fallecimiento de Berlusconi. Aquí se están retransmitiendo ahora mismo prácticamente en directo. Berlusconi estaba ingresado desde el viernes en este hospital por complicaciones en su salud tras la leucemia que sufría desde hace algún tiempo, por lo menos desde hace poco tiempo se había hecho pública esta enfermedad. Se sabía que tenía, además de una edad avanzada, diversas complicaciones, y finalmente ha sido este el fatal desenlace que se ha hecho público, ya decimos, hace apenas una hora.